Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este curso de JavaScript. Como lo dice el título, es JavaScript desde principiante a experto. Comenzamos un nuevo curso de este maravilloso lenguaje de programación llamado JavaScript. Vamos a ir desarrollándolo paso a paso. Tenemos muy buenas expectativas con respecto a este curso. Entonces, comencemos. Lo primero que tienes que saber es que este curso está diseñado para comenzar desde cero, por lo que no se requieren conocimientos previos de programación. Claro está, se valora mucho si sabes algo de HTML, aunque si no sabes, no te preocupes, poco a poco o paso a paso irás aprendiendo. Te recomiendo que si no sabes HTML, comiences a repasar conocimientos en base a HTML. Sin embargo, como te digo, no es una limitante para hacer este curso. A medida que vayamos desarrollando el curso, vamos a ir tocando un poco HTML y te permitirá entonces avanzar, ¿ok? Ok, aquí tenemos lo que es la temática del curso. Vamos a comenzar en este primer video con una introducción al curso y una configuración del entorno. Vamos a ver un poquito de teoría. No quiero aburrirte mucho con la teoría. Sé que a muchos no nos gusta la teoría, pero sin embargo, siempre es bueno aprender algo sobre la historia de lo que estás tratando de aprender, aunque sea un poco, ¿ok? Entonces, vamos a hablar en este primer módulo o en este primer video, vamos a hablar de lo que es JavaScript, la historia y sus principales usos. Luego vamos a hacer una instalación de Node. Node es un entorno de JavaScript para servidores, aunque este curso no está propiamente enfocado a servidores. Es importante que tengas Node y que sepas cómo funciona. Al fin y al cabo, Node es un entorno donde corre JavaScript. Claro, va a correr en el servidor, pero también podemos hacer algunas pruebas en tu computador, ¿ok? También vamos a instalar un editor de texto, es indispensable, un editor de texto o de código, y el que te recomiendo, el popular editor de Visual Studio Code, hecho por Microsoft, ¿ok? Que es un entorno o es un editor gratuito. Y por último, vamos a hacer la configuración básica del entorno, que eso incluye, bueno, instalar Visual Studio Code, algunas extensiones importantes. Y bueno, podemos hacer entonces nuestro primer programa en JavaScript. Entonces, comencemos. ¿Qué es JavaScript? Bueno, JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, dinámico y orientado a objetos que se ejecuta en el navegador y en servidores con la ayuda de Node. En este caso, en servidores con la ayuda de Node, como te lo había mencionado antes. JavaScript es un lenguaje interpretado. Si no sabes qué es interpretado, no te preocupes, paso a paso vamos a ir viendo esas características. Es orientado, puede ser orientado a objeto, aunque no es netamente orientado a objeto. O sea, podemos hacer técnicas de programación orientada a objeto, aunque no es limitante, porque JavaScript también puede estar orientado a funciones y puede tener otros esquemas de programación, ¿ok? No es netamente orientado a objeto como si lo es Java. Hablando de Java, no te pido por favor encarecidamente que no confundas Java con JavaScript. Son dos lenguajes totalmente diferentes. En lo único que se parecen es en que comienzan con la palabra Java. Tendrán algunas similitudes, pero en realidad son dos lenguajes de programación totalmente distintos. Y aquí tenemos entonces que JavaScript es considerado como la columna vertebral de las páginas web modernas, proporcionando lo que se conoce como interactividad. ¿Qué es interactividad? Bueno, interactividad es, por ejemplo, el uso de botones que te permiten hacer animaciones en tu página web, lo que conocemos como carrusel, que podemos pasar las imágenes de forma dinámica, interactiva. Todo eso se puede hacer con JavaScript y mucho más. Vamos a hacer una breve historia de JavaScript. Bueno, principalmente JavaScript fue creado en el año 1995 por un señor llamado Brendan H. Como lo dice aquí, fue creado en tan solo 10 días. La primera versión de JavaScript fue creada en tan solo 10 días. E inicialmente fue llamado Mocha. En cuanto a su evolución,
desde un lenguaje para navegadores a un ecosistema completo con Node. Principalmente JavaScript fue pensado para interactuar en tu navegador, en tu PC, pero posteriormente, con el tiempo, puedes programar en entornos de servidores con la ayuda de Node.js y, por supuesto, el manejador de paquete NPM, como lo ves aquí. Y con la ayuda, en esta era moderna, tenemos los frameworks populares de JavaScript que corren bajo JavaScript. Lo vamos a ir viendo más adelante, vas a saber cuáles son, pero importante, enfócate primero en conocer JavaScript, empezar a trabajar con JavaScript desde las bases, ¿ok? Y por último tenemos que actualmente JavaScript es un estándar regulado por una organización que se llama ECMAScript, ¿ok? Estas son sus siglas. Y actualmente, bueno, esta es la organización que rige las reglas de JavaScript o los estándares de JavaScript. Aquí te puede mostrar un pequeño cuadro que muestra la evolución a través de los años de JavaScript. Fíjate que JavaScript comienza en el año 95. Fue fundado, como ya lo habíamos dicho, con el señor Brendan H. Ok, comenzó en el 95, ya en el 97 lo tomó ECMAScript y pasó a llamarse ECMAScript 1. Fíjate que pasó un año, evolucionó o se incrementó a ECMAScript 2. Fíjate que aquí tenemos las características de los navegadores, la compatibilidad con los navegadores. Ya en el año en 1999 pasó a ser ECMAScript 3. Pasaron pasaron casi 8 años, casi 9 años, para que entonces se incrementara a ECMAScript 4, luego pasamos a ECMAScript 5 y finalmente en el 2016, en el 2015, perdón, JavaScript pasó a ser ECMAScript 6 hasta la actualidad. Estamos en el año 2025. Todavía tenemos entonces a nuestra disposición ECMAScript 6, ¿ok? Entonces te dejo este cuadro como referencia, no te preocupes, solamente para que lo visualices. Obviamente no es necesario que te aprendas esto para saber JavaScript, ¿ok? Entonces continuamos. ¿Cuáles son los principales usos de JavaScript? Primero tenemos el desarrollo de páginas web interactivas. Ya te había explicado que la interacción o la interactividad tiene que ver tanto con animaciones, tiene que ver con funciones que tú le das a los botones, cualquier cantidad de interactividad que hay en las páginas web. Entonces, actualmente JavaScript es el que está en la palestra con respecto a todas estas funciones, lo que se refiere a interactividad en tus navegadores web. ¿Ok? Otro uso fundamental es la creación de servidores con Node.js. Ya esto es más nuevo, crearon ya JavaScript para entorno de servidores a través de Node.js, que es lo que se conoce como la programación en el backend. Principalmente JavaScript fue creado para la programación en el frontend. No te preocupes si no sabes qué es backend o qué es frontend. Vamos a verlo más adelante, paso a paso. O si quieres, bueno, puedes indagar, buscar un momentico en Google qué significa frontend y backend. Todo a su momento. Como tercer punto, otro uso de JavaScript es hacer aplicaciones móviles con la ayuda de React Native. Esto que tienes aquí, React Native. Y también podemos hacer aplicaciones de escritorio con la ayuda de Electron. Igualmente, esto es a modo de información. No te preocupes por saber de ellos en este momento. Y por último, otro uso que tenemos bastante común es el desarrollo de juegos, el desarrollo de chat y muchos otros usos. ¿Okay? JavaScript corre en diferentes entornos, en computadoras, en teléfonos, incluso en dispositivos electrodomésticos. Se han visto casos o se han visto aplicaciones de JavaScript. Entonces continuamos. Ahora sí, vamos a lo que es la instalación del entorno de desarrollo de JavaScript. Entonces para ello vamos primeramente a instalar nuestro Visual Studio Code.
Si no lo tienes instalado, vamos a internet y vamos a buscar Visual Studio Code. Vamos a la página oficial de Visual Studio, que es esta que tenemos aquí abajo. Ok, fíjate que aquí tenemos Visual Studio. Puedes descargarlo en caso de que seas usuario de Windows. Lo descargamos aquí. Fíjate que en este caso hacemos la descarga. Aquí puedes ver todo lo referente a Visual Studio Code. En caso de que quieras profundizar mucho más acerca de este editor de códigos. Yo lo estoy descargando aquí, sin embargo, ya yo lo tengo instalado. Cuando te toque instalarlo, no te preocupes, es muy fácil. Vamos a darle siguiente, siguiente, siguiente y vamos a instalar todo lo que nos pregunten. Vamos a decirle que sí. Ok, una vez descargado, vamos a instalarlo. Vamos a ver qué me dice a mí, teniendo en cuenta que ya yo lo tengo instalado. Fíjate que sí, me dice que ya yo lo tengo instalado. Entonces no te preocupes. Si tú no lo tienes instalado, bueno, instálalo dándole siguiente, siguiente, siguiente y luego vas a ver algo como esto. Visual Studio Code. Y lo otro que vamos a instalar es Node.js. Eso colocamos aquí en el buscador Node.js. Fíjate, entramos a la página principal de Node. Y aquí instalamos o descargamos el instalador igualmente. Yo también lo tengo instalado, pero no tiene nada de complejo. Por favor, instálalo de manera normal. Una vez que lo hayas instalado, siguiente, siguiente y siguiente, vamos entonces a nuestro Visual Studio. Okay, una vez que lo hayas abierto, puedes, si estás en Windows, puedes apretar la tecla Control y la letra ñ. ¿Ok? Si no, puedes ir aquí a terminal y decir una nueva terminal. Entonces aquí te va a abrir, aquí abajito te va a abrir una terminal. Ya en tu terminal, lo primero que vas a hacer es, una vez que hayas instalado Node, o Node, se escribe Node, vas a colocar este comando, Node -b, que es la versión, ¿no? Vas a ver la versión de Node. Si te aparece esto, quiere decir que ya instalaste Node correctamente. Ok, entonces vamos a hacer nuestro primer programita de JavaScript. En este caso vamos a crear una carpeta. Crea una carpeta en tu computador. Puede ser en mis documentos, puede ser en el escritorio, donde tú quieras. En este caso yo lo voy a crear en una carpeta que tengo aquí en mis documentos, que la llamé cursos de YouTube. Y aquí, bueno, voy a crear una carpeta nueva donde voy a colocar, por ejemplo, JavaScript clase 1. ¿Okay? Por darle un nombre, tú le puedes poner el nombre que tú quieras. Cuando yo instalé Visual Studio Code, me hizo una pregunta de que si quería instalar la funcionalidad de abrir una carpeta con Visual Studio. Si no lo seleccionaste, no importa. Desde Visual Studio tú puedes abrir, le das aquí en File o en Archivos, si lo tienes en español, y le vas a dar aquí en Open Folder, en este caso, o abrir carpeta, en todo caso. Entonces yo le doy aquí y busco la carpeta que acabo de crear. En este caso la creé en documentos, le puse cursos YouTube y la carpeta se llama clase JS clase 1. Ok, seleccionamos la carpeta y fíjate cómo Visual Studio, vamos a cerrar este mensaje de bienvenida. Aquí le decimos que sí confiamos en este autor. Cerramos este mensaje de bienvenida y fíjate entonces que ya abrió nuestra carpeta de JS clase 1. Dentro de esta carpeta vamos a crear un archivo. Fíjate en este iconito que está aquí, o si no, le das botón derecho y le dice nuevo archivo. ¿Ok? En este caso, bueno, voy a abrir aquí y le voy a colocar index punto. Es importante que coloques un punto JS. Esta es la extensión de JavaScript. ¿Ok? Importante saber eso. Entonces, el archivo es, vamos a nombrarlo.
Tú lo puedes nombrar como tú quieras, pero en este caso te recomiendo que los nombres como index. Index.js. Es importante el punto, ¿ok? Porque el punto identifica que el archivo es de JavaScript, ¿ok? Entonces fíjate, dentro de ese archivo, fíjate que ya está aquí abierto, vamos a escribir la palabra console, tal cual como me lo da allí la referencia, console.log.lot. Y vamos a abrir y cerrar paréntesis, ¿ok? Dentro de los paréntesis vamos a colocar comillas, puede ser comillas simples o puede ser comillas dobles, ¿ok? Y aquí vamos a colocar un mensaje. Por ejemplo, bienvenidos al curso de JavaScript. Y vamos a cerrar con un punto y coma. Aunque no es obligatorio el punto y coma en JavaScript, a veces se recomienda. Entonces, en este caso vamos a hacerlo, después hablamos del punto y coma. Guardamos con control S o simplemente guardas aquí en guardar, save. Ok. Una vez guardado, fíjate, vamos a abrir nuestra terminal. Aquí está la terminal. Ok. La terminal la está abriendo. Fíjate que la está abriendo en la carpeta que acabo de crear que se llama JS clase 1. Ok. Entonces, con la ayuda de node, con el comando node espacio, vamos a colocar el nombre del archivo, que en este caso es index.js. ¿Ok? Y le damos enter. Fíjate que en la terminal se imprimió bienvenidos al curso de JavaScript. Entonces ya tienes tu primer programita en JavaScript. Estás imprimiendo a través de la función console.log tu primera frase. En este caso no es hola mundo, sino que es bienvenido al curso de JavaScript. Ok. Algo que se me pasa por mencionarte es que aquí en esta icono que está aquí están las extensiones. Yo te recomiendo que instales una que se llama Prettier, se escribe así de esta manera. Prettier, aquí está, Prettier Code Format. ¿Ok? Fíjate que ya yo la tengo instalada, tú simplemente la seleccionas, aquí te va a aparecer el botón instalar, le das clic y simplemente lo instalas. Eso te va a ayudar a formatear tu código cuando estemos escribiendo código más adelante. De todas maneras, más adelante te voy a mencionar otra vez esa extensión, ¿ok? Y no te preocupes por otras extensiones a medida que vamos, si vas a seguir el curso conmigo, a medida que vayamos necesitando extensiones, la vamos a ir instalando. Extensiones o plugin, también lo he llamado plugin. Ahora vamos a hablar de algo importante. Para cerrar ya este video, vamos a hablar de algo muy importante que también vamos a estar tocando mucho, que es la interacción con nuestro navegador web. Si vamos un momentico a nuestro navegador, en este caso yo estoy utilizando Google Chrome, ¿ok? Te lo recomiendo si vas a seguir este curso, pero si estás familiarizado con otro navegador, no hay problema. Puedes también trabajar con otro navegador. Entonces nosotros vamos a trabajar mucho vamos a abrir una pestaña nueva, con las opciones del desarrollador. ¿Ok? Entonces si tú le das aquí en tu navegador, le das a la tecla F12, si estás en Windows, fíjate que se te va a abrir, en este caso, en tu lateral, se te va a abrir las herramientas de desarrollador. Importante, fíjate aquí este pequeño menú que tienes aquí arriba. Vamos a estar viéndolo mucho, pero en este caso vamos a utilizar el menú console. Fíjate que se abrió predeterminadamente en la parte de la consola del navegador. Aquí en este botón nosotros podemos inspeccionar nuestra página. Fíjate que aquí está en modo celular, en modo móvil. Si tú le das aquí, se mantiene entonces tu navegador tal cual como en la PC. Podemos cambiar también la forma en que se visualiza, en este caso, tu ventana de desarrollador.
posiblemente tu herramienta de desarrollador pudo haberse abierto del lado derecho, pero eso lo puedes cambiar aquí. Buscas aquí en las configuraciones, fíjate que aquí está cómo se va a mostrar. ¿Ok? Fíjate que aquí también lo puedes poner del lado derecho, si te sientes un poco más cómodo o cómoda del lado derecho. Entonces fíjate, vamos a utilizar mucho en este curso esta parte de la opción de desarrollador de tu navegador en la modalidad de consola. De hecho, si vamos aquí a nuestro código, el único código que hemos escrito, que es el console.log, si nosotros lo copiamos directamente, vamos a copiarlo y nos vamos a nuestra consola y lo pegamos. Bueno, aquí tengo algo de seguridad que no me permite pegarlo, pero vamos a escribirlo entonces. Console.log. Ok, vamos a hacer un poquito esto más grande para que se vea. Ok, console.log y vamos a imprimir aquí entre comillas simples o comillas dobles. Bienvenidos al curso de JavaScript. Si nosotros le damos Enter, fíjate que se imprime tal cual el console. ¿Okay? Entonces vamos a estar utilizando mucho esta herramienta de desarrollador. ¿Okay? Entonces, paso a paso iremos conociendo todas las bondades que nos da la herramienta de desarrollador a medida que vayamos avanzando en el curso. Okay, seguramente tú no tengas este warning configurado. Prueba a ver si te deja pegar código en la terminal, porque debe ser algún permiso que yo tengo por ahí activado del navegador en este caso. Ok, hasta este punto entonces vamos a dejar el video hasta donde nos encontramos. Ok, entonces como resumen, vimos en esta clase que es JavaScript, hicimos un pequeño repaso sobre la historia de JavaScript, sus usos, instalamos Node, instalamos el editor de texto Visual Studio Code. Bueno, en este caso ya yo lo tenía instalado, pero si tienes problemas para instalarlo, por favor, si quieres me comentas, o puedes también ubicar un video donde puedas instalar Visual Studio Code. De todas maneras, no creo que tengas problemas para instalarlo. También vimos la configuración básica del entorno. Y bueno, para terminar, vamos a dejarte una pequeña tarea para la próxima clase. En este caso, vas a crear un archivo llamado práctica.js, recuerda el punto. Lo puedes hacer en el mismo proyecto que acabamos de crear, en la carpeta. Y en ese programa, en ese archivo, vamos a escribir un programa que primero declare una variable. ¿Okay? No hemos visto variable, pero tú puedes investigar. No te preocupes si no sabes cómo declarar una variable. Te recomiendo que investigues. Esto es una tarea de investigación, es una pequeña tareita de investigación que te va a incentivar un poquito a practicar y a indagar más. Luego vamos a hacer que esa variable la imprima. Y va a imprimir un saludo como hola más el nombre de la variable. Entonces, eso sí lo vas a hacer con el console.log, que lo acabamos de ver, console.log. Y por último vas a ejecutar el archivo con el comando node. ¿Ok? Node más el archivo que es práctica.js. Intenta hacerlo, eso te va a incentivar un poco a comenzar a interactuar ya con JavaScript. Puedes investigar, no hay problema. Y yo te voy a ver en la próxima clase donde vamos a resolver esta pequeña actividad. Y en la próxima clase vamos a estar viendo los primeros pasos con JavaScript. Recuerda que esta clase fue apenas una pequeña introducción, pero vamos a estar entonces viendo más a fondo los primeros pasos con JavaScript. Vamos a estar viendo cómo se ejecuta JavaScript en el navegador y con Node, aunque vimos un poquito de eso en esta clase. Y vamos a ver la sintaxis básica de JavaScript, cómo hacer comentarios. Vamos a hablar del console.log, que ya lo acabamos de usar. Y vamos a ver cómo hacemos una estructura básica del código. Entonces nos vemos la próxima clase. Recuerda seguirnos, suscribirte y hasta pronto.